Muy bien, ya estamos aquí. Buenos Voy a ir días. compartiendo. Buenos días, ¿cómo están? Aquí. Buenos Bien, días, qué Miss. bueno. Buenos días a todos. Buenos días. Hoy andaba por la plataforma, así que revisen la plataforma. Bien, vamos a ver el día de hoy. Bueno, ayer nos habíamos quedado en revisando cada una de las acciones que correspondían a nuestros procedimientos contenciosos tributarios, ¿verdad? Y entonces expliqué cada uno de los casos en los que, digamos, íbamos a poder accionar, ¿verdad? Contribuyentes, ¿no? Que podrían accionarse dentro de la vía judicial. Entonces, como pudimos revisar, ¿sí? Hablamos pues de las acciones, ¿no? Y ya habíamos hablado sobre cómo hay que plantear la demanda, cómo hay que hacer la contestación, qué requisitos adicionales a los requisitos generales teníamos, ¿no? Igual para la contestación, es lo que tenía que enviar la administración tributaria, que era el expediente, ¿verdad? Que debía adjuntarse, cuáles eran los efectos en el caso de que no responda y que si podía o no podía participar dentro de las otras fases o pasos procesales, y dijimos que sí lo podía hacer porque estamos frente a la administración pública o a la administración estatal, ¿no? Entonces, no es que se los deja en indefensión, ¿no? Que eso es, digamos, lo que podría eh, suceder. Bien, vamos a ver entonces el día de hoy cómo se puede producir otros tipos de actuaciones dentro de este proceso, ¿no? ¿Qué otros pasos tenemos que tomar en consideración dentro de este procedimiento contencioso tributario? Bien. Bueno, empezaremos por la acumulación de autos, ¿no? Dijimos que el COGEP traía algunas instituciones generales, ¿no? Eso es Código Orgánico General de Proceso. Entonces, bueno, si hablamos de acumulación de autos, pues es la acumulación de pretensiones que han provocado una más o menos amplia actividad procesal, ¿no? ¿Qué características tiene? Bueno, las características que podemos observar, pues, serán que tiende a reunir dos o más procesos que se han comenzado separadamente, ¿sí? Es decir, tenemos pues dos demandas, ¿sí? En donde, digamos, se manda acumularse en en un solo expediente, ¿no? Pueden estar en el mismo juzgado o en varios, ¿sí? Puede darse el caso. Lo que se busca es que sean decididas por un mismo juez en una misma sentencia, ¿sí? Y lo que se trata de cuidar es que sean resueltos de forma separada y que sus resultados no sean contradictorios, ¿no? Esa es, digamos, la finalidad que tiene eh, esta acumulación de autos, ¿no? Esta figura de la acumulación. Entonces, sí, en efecto, puede llegar a pasar, ¿no? Y por eso yo critico a veces mucho al sistema judicial, ¿no? Porque hemos tenido casos, se ha podido identificar, digamos, en el transcurso del tiempo, que
que existen fallos contradictorios, ¿no? Y entonces ahí viene el problema justamente de la aplicación de la jurisprudencia, ¿no? Entonces, ustedes recordarán que yo siempre digo, ay, a mí no me gusta consultar la jurisprudencia. De hecho, en algunos cursos que he estado, por ejemplo, en lo laboral, ¿no? Siempre discuto y digo, puede pasar cualquier cosa, ¿sí? Y sí, en los temas laborales, por ejemplo, es bastante conflictiva, digamos, la jurisprudencia. Pero también hay materias que, digamos, en esos casos también puede suceder, ¿no? Hay menores, en civil, ¿sí? Pero claro, yo ya había comentado con ustedes, ¿no? Que ningún caso es igual, o ningún caso es exactamente igual, ¿sí? Y que podría existir elementos que definitivamente la opinión del juez, pues, pueda llegar a ser diferente, ¿sí? En el contexto de esos hechos. Pero habría que ver si verdaderamente esos hechos marcan una diferencia o estamos frente a la aplicación de un derecho, ¿sí? Que, digamos, debe de ser entendido con una misma lectura. Fíjense ustedes que ahora que estamos en el polémico Código Orgánico de la Salud, ¿no? Que ha sido aprobado, ¿no? Hoy en día ustedes van a encontrar que hay juristas y legisladores, ¿no? Que dicen, bueno, esto está bien hecho, y hay una parte, los providas, y hay otra parte, los que no son providas, ¿verdad? Que interpretan y leen de diferente manera. Imagínese usted al juez que tenga que resolver esos problemas, ¿sí? O al servidor público que le toque hacerlo en la vía administrativa, ¿sí? Hoy mismo, hoy en día, tenemos también problemas dentro de la materia tributaria, ¿no? Y en ese sentido, fíjense ustedes que me reía porque tengo algunos compañeros de maestría y de otros cursos tributarios que he tomado, y los veo publicar, ¿no? Dice, bueno, la Corte Constitucional dijo que no podía hacerse el pago del anticipo del impuesto a la renta, y el Servicio de Rentas Internas ya sacó una resolución fuera del estado de emergencia, ¿sí? O sea, medio contradictorio, ¿no? Ya lo voy a revisar porque dije, voy a revisarlo porque realmente esto es contradictorio, ¿no? Es contradictorio. Entonces, el legislador, al momento de poner esta figura de la acumulación de autos, quiere evitar eso, ¿ven? Quiere evitar eso, quiere ver la integralidad de las distintas acciones que se puedan tomar sobre un mismo hecho. Recordarán ustedes que hace poco también yo les dije, el juez no quiere que en sede administrativa exista una opinión y en sede judicial exista otra, ¿sí? Les comentaba el caso de mi profesor tributarista, García Novoa, que justamente hacía referencia a que justamente la aplicación eh, de, de una normativa entendida de una forma por los juristas tributarios y de una aplicación, digamos, de costumbre por parte de la administración tributaria, contraria a la ley, lo valida un juzgado, un juez, por congraciarse con el Estado, ¿sí? Y eso no puede pasar, ¿sí? Eso no puede pasar porque el Estado no puede ser absolutista en ese sentido, sí, tiene poder, pero no puede ser, no puede irse en contra del espíritu de la norma. Entonces, fíjense ustedes, ¿dónde encontramos entonces el espíritu de la norma, no? Porque eso, en los casos que les acabo de mencionar, ¿no? El Código Orgánico de la Salud, sí, los legisladores dicen, es que ese no es el espíritu, eso no es lo que nosotros hemos discutido, no hemos debatido, efectivamente. Los debates que tiene la Asamblea y que son grabados y que son transcritos, ¿sí? Y se ponen en el preámbulo que tiene cada normativa. Y usted lo tiene que leer para saber en qué se fundamenta esta norma, ¿sí? Entonces, en el momento en el que nosotros revisamos la norma,
debemos de leer este preámbulo, ¿no? Y ahí nos dicen algunos hechos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí, este es el Código Tributario, no sé si lo puedan ver. Aquí hay una parte que dice introducción. Aquí. Sí. Introducción. Lo pueden ver, ¿no? Entonces aquí es donde precisamente nos hacen, digamos, entender un poco los antecedentes que tienen estas normativas, ¿no? A ver, por favor, en el Código Orgánico de General de Procesos, ¿no? Los considerandos, ¿no? Los considerandos. Esa. Entonces, estos son los antecedentes que nos dicen cómo debe aplicarse esta normativa, ¿sí? Pero claro, vienen y están fundados precisamente en los debates que hace la, este, la Asamblea Nacional, ¿sí? Y bueno, ¿y por qué nos hemos ido hasta allá, no? Repito, el tema es que la función judicial o el juez sí debe conocer este espíritu de la norma, debe saber en qué están basadas fundamentadas todas estas instituciones, porque se crearon, ¿sí? De tal forma que precisamente, digamos, la justicia, ¿sí? Debe de llegar, no de manera individualizada, ¿no? Porque los derechos también pueden aplicarse en armonía a unos hechos, más de un derecho. Y lo ponemos, ¿no? Cuando hacemos justamente la demanda, lo ponemos, ¿no? Le decimos, violentado el artículo 5, el 4, el 8, el 20, el 35, el 48, el 114, y comenzamos a decir un montón de articulados en donde obviamente está la estructura de los hechos y del derecho que nos asiste, ¿sí? En todos los aspectos, ¿verdad? Solamente los sustantivos, sino también el adjetivo. ¿Sí? Entonces, y de los efectos jurídicos que se producen por cada uno de esos derechos. ¿Verdad? Entonces, estamos hablando de una integridad, ¿no? De una integridad que concurre, digamos, y a pesar de que la norma me permita, digamos, realizar acciones distintas, ¿sí? Por esta figura de la acumulación de autos es que vamos a acceder a que sea conocida de esa manera integral. Pero aparte de eso, también por el principio de agilidad procesal, ¿no? También, digamos, concurre aquí, ¿no? Entre otros principios procesales, ¿no? Entonces, fíjense ustedes cómo se va armonizando, ¿no? Y cómo yo siempre digo, el derecho no está equivocado, ¿sí? El sistema no está equivocado, realmente los equivocados son los que quieren hacer que el sistema no funcione, ¿sí? Para ir a escribir y decir que no funciona, ¿sí? Puede funcionar, lo que pasa es que hay quienes prefieren defender en la confusión o en el desorden, ¿ve? No hay norma, dice. Sí, y ustedes verán que hay gente que dice, no hay norma. ¿Sí? Y yo les decía un poco también orientándolos ya para sus tesis, ¿no? De hecho, me pasó ayer con una tutoriada, ¿no? Entonces, ella ponía un tema bastante amplio y yo le digo, aterricémoslo en algo. ¿Cuál es el problema? Porque el problema no puede ser todo el sistema, le digo, porque el sistema de alguna manera está funcionando. ¿Sí? Dime cuál es el problema específico. Y entonces a mí me gustaría hablar de tal cosa, me gustaría, sí, pero ¿cuál es el problema? Uno puede hablar puede profundizar, puede mejorar las tesis de otros autores y todos estamos totalmente de acuerdo. Podemos contar experiencias diferentes, ¿no? Así como yo les cuento mis experiencias, ¿no? Quizás otros no las hayan tenido, ¿no? Entonces, yo las cuento, ¿sí? Precisamente para aportar, ¿no? Con las experiencias que hemos tenido, complementar, digamos, los conceptos
o hasta dónde llegan. Entonces, fíjense ustedes en esta reflexión, ¿no? De que nosotros tenemos que identificar los problemas que debemos de resolver dentro del sistema judicial, ¿no? Entonces, yo creo que el legislador lo ha hecho muy bien, basado en esta figura, ¿sí? Precisamente para precautelar la integridad de todos los derechos que puedan ocurrir en una determinada situación y que obviamente están conectadas las unas con las otras. Están conectadas las unas con las otras. Entonces, bien, estas son, digamos, las características. ¿En qué casos nos dice, pues, la normativa va a proceder esta acumulación de autos? Bueno, cuando la sentencia que vaya a dictarse, ¿verdad?, en uno de los procesos cuya acumulación se pide, pueda producir, entre otras, excepción de cosas juzgadas, ¿no? Cuando haya procesos pendientes, ¿sí? Sobre lo mismo que sea objeto del que se haya promovido después, digamos, eh, una de estas pretensiones, ¿verdad? Cuando haya en los procesos propuestos separadamente la identidad de personas, cosas y acciones, ¿sí? También, digamos, va a proceder esta acumulación de autos. Cuando los pleitos se siguen por separado, o se pueden dividir la contienda o la causa, ¿verdad? La contienda de la causa, pueda dividir, también podrá, digamos, solicitarse. Fíjense ustedes, se puede solicitar la acumulación de autos. ¿Qué requisitos entonces van a tener que cumplirse para que pueda producirse esta acumulación de autos? Que el juzgador que pretende acumular los distintos procesos sea competente para conocerlos todos. Y ya habíamos hablado sobre la competencia, ¿verdad? Entonces, fíjense que eso marca algunas reglas, como lo podemos ver, lo hemos visto ya en otras figuras, por ejemplo, como la demanda, ¿no? Yo tengo que demandar frente al juez competente. ¿Sí? Bien, tengo que, digamos, tiene que estar identificado que ese juez pueda, digamos, resolver ambas causas, ¿no? Si no lo puede hacer, pues obviamente no va a proceder la acumulación. Que todos los procesos se encuentren sometidos al mismo procedimiento vía procesal, la ordinaria o la vía sumaria, sí. Podría darse el caso, vimos las acciones, ¿no? En donde, digamos, pueda producirse más de una de ellas. Y recuerda que yo les dije, hay que ver bien y con claridad qué es lo que vamos a demandar, ¿sí? Y qué situaciones son las que pueden concurrir más de una de ellas, ¿no? Entonces eso hay que saber si es que lo tratamos por separado o podemos tratarlas en una misma demanda. Por eso es que también ustedes pueden ver que existe la figura de que puede existir más de una pretensión, ¿no? Puede haber más de una pretensión. Entonces eso también lo tiene regulado, reglamentado, pues nuestro Código Orgánico General de Procesos, ¿no? Y que no estén en diversas instancias, es decir, en distintas instancias, ¿no? No es que estén una en recurso de casación, por decir, o esté en algún recurso de apelación, lo que es apelable, ¿sí? O esté en cualquier recurso horizontal o vertical aplicable pues, para el procedimiento contencioso tributario. Entonces, fíjense, esos son los requisitos, ¿no? Que deben de darse. Entonces, eso en cuanto a la acumulación de autos. Luego, bueno, yo les había dicho que a mí me encantaba de esta parte de la materia, me encantaba el tema de las pruebas, ¿no? Y bueno, ya se los he venido diciendo, porque realmente es la parte más importante que tenemos, ¿no? Es decir, en el momento en el que yo les comentaba, ¿verdad? Les decía, bueno, llega su cliente y le dice, bueno, ¿qué puedo hacer, abogado, no? En esta situación. Pues bueno, ¿qué pruebas tiene? Lo primero que tenemos que probar. Vamos a probar los hechos, ¿sí? ¿Cuáles son los documentos, testigos, pruebas periciales que podemos practicar? Tenemos que revisarlas, ¿no? Traiga los documentos, traiga las personas, ¿sí? Y entonces comenzamos a armar
la estrategia, ¿no?, que vamos a seguir dentro de ese proceso judicial, les explicaba y les decía que obviamente en el tema de las pruebas, eh, tenemos que armar, digamos, toda una estrategia jurídica, sí, que, digamos, podamos validar o hacer que el juez nos dé la razón, ¿verdad? No solamente tengo que probarlo, sino que tengo que hacer que el juez me dé la razón. Entonces, fíjense, vamos a ver que estos tres puntos que he resaltado, digamos, sobre las pruebas, ¿no? Antes de presentar los actos de proposición, ¿sí?, el abogado realiza las diligencias para reunir las pruebas a presentarse dentro de su demanda. Lo que les decía, ¿no? Decirle, bueno, ¿qué pruebas tiene usted para poder, digamos, armar la estrategia legal? El actor en el escrito de demanda, ¿verdad? O de contestación de la demanda, o de la recompensión, en el caso que proceda la recompensión, ¿verdad?, por parte del demandado, debe anunciar todos los medios de prueba que tiene para justificar sus acciones o excepciones. Es decir, cuál es la acción que se va a presentar en la demanda, ¿verdad? Y cuáles son las excepciones que se van a presentar también dentro de, digamos, las circunstancias que estamos, digamos, eh, planteando dentro de nuestra demanda, ¿no? ¿Qué son los medios de prueba? ¿Sí? Alude a la actividad necesaria para incorporar las fuentes de prueba al proceso, o sea, son los instrumentos necesarios que deben utilizar los sujetos procesales para hacer valer en el proceso y acreditar los hechos alegados. Acreditar los hechos alegados. ¿Sí? Es decir, que si yo tengo una afirmación, ¿verdad?, y digo, gasto deducible, aquí está la factura, comprobante de retención. Se ha producido la actividad comercial, se han emitido los documentos legales y suficientes de validez para respaldar esa transacción. Punto. ¿Es un gasto deducible? Sí, por tales y tales razones. La norma me permite que lo ponga como un gasto deducible y finalmente la administración tributaria dice, no se lo acepta. Vamos a inventarnos que la factura tiene algún error, ellos creen que tiene algún error o lo que sea, entonces ahí está el documento, se exhibe y obviamente se aclaran los hechos, ¿no? Se prueban, se validan ahí, ¿sí? No se olvide que el juez tiene que calificar esa prueba válida. ¿Cuáles son las válidas y cuáles son, digamos, no voy a decir las inválidas, pero digamos, las que no constituyen realmente una prueba de esos hechos, ¿no?, de esos alegados? Es decir, eh, no se puede justificar, ¿no? Entonces, por ejemplo, muchas veces pasa, ¿no? Yo necesito, fíjense ustedes que yo les he contado que yo soy una notaria suplente, ¿no? Entonces, fíjense que a veces me llegan documentos, ¿no?, para que se certifiquen. Y son tan vivos, ¿no? Abogados y los usuarios, inclusive los de las notarías, ¿no? Fíjense que una vez me quisieron pasar un contrato, ¿no? Me decía, solamente tiene que certificarle la primera hoja. No te creo, le dije. ¿De verdad? ¿Solo la primera hoja? Ya, discúlpame, yo aquí certifico documentos, ¿sí? No hojas. Porque si es así, entonces voy a ponerle un sello a una hoja en blanco y digo la hoja, certifico que la hoja está en blanco, ¿sí? Esa no es la actuación, ¿ve? Yo certifico documentos. Un contrato, el contrato tiene que venir completo. Le dije, tráeme el resto del contrato. ¿Ya? Cuando me trajeron el contrato no estaba firmado por las partes, estaba firmado por una sola parte. Le dije, yo no puedo certificar un documento incompleto. ¿Ven? Entonces, lo mismo pasa aquí. Sí, lo mismo pasa aquí.
No es que usted va a llevarle el cuaderno borrador, ¿sí? Como el caso Arroz Verde, ¿ven? Ahí encontramos el cuadernito, ¿sí? Qué lindo, qué linda prueba. ¿Es válida, no es válida? Tiene que pasar por una pericia, tiene que pasar por un proceso de validación, ¿verdad? Lo mismo va a pasar aquí en lo tributario, ¿sí? Fíjense ustedes el caso de las empresas fantasmas, ¿no? Que yo les comentaba que salió un escándalo, ¿no? Que la Contraloría General del Estado dice, uy, ya caducó mi acción para revisar. Qué pena, ya no puedo revisar. Y se fueron 14 millones de dólares en beneficio del Estado para poderlos recuperar de empresas fantasmas. ¿Sí? Y es lo que pasa ahora. Y como ese caso, no hay uno, hay algunos más. Sí, entonces nosotros decimos, bueno, ¿dónde están? Pues no. Y eso no llegó a acción judicial, para que por lo menos un juez pueda, digamos, tomar acciones, ¿verdad? Eh, por último, que lo certifique un juez, ¿no? Que nos quede en el nivel de Contraloría, ¿sí? Que no es tan confiable. ¿Sí? Y que los jueces tampoco, es que todos los jueces son tan confiables, ¿no? Eso es una pena, hay que decirlo. El sistema judicial tiene falencias, ¿sí? Y en definitiva, tenemos que reconocerlo, ¿no? Yo siempre les digo que soy muy franca, este, y que, bueno, esto es una cátedra, ¿no? Y la cátedra uno tiene que ser bastante objetivo y tenemos que decir, creo que así como el ser humano tiene que saber cuáles son sus fortalezas y sus debilidades, también tenemos que reconocernos como Estado cuáles son nuestras fortalezas y nuestras debilidades. Y entonces, por eso les digo, el sistema judicial, a veces decimos, es el sistema que no funciona, es el sistema que no funciona. ¿Serán las personas las que no funcionan? ¿Serán las personas que quieren interpretar de manera forzada muchas veces las instituciones del derecho, los derechos constitucionales, los derechos legales, ¿sí? Entonces, esto es un poco llamarlos a ustedes a conciencia que van a ser abogados y que ustedes deben de mantener siempre la integridad de nuestra profesión, la ética de nuestra profesión, porque como les digo, muchas veces nos han devaluado, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Eh, diciendo que nosotros hacemos cualquier cosa y que somos capaces de hacer todo lo que se nos ocurra. Sí, y no es cuestión de ocurrencia, ¿no? Es cuestión de saber aplicar las normas, es cuestión de saber utilizar las instituciones jurídicas con el espíritu que ya les dije dónde está ese espíritu, ¿sí? De la normativa. Está en el debate de la Asamblea, está en el debate de la discusión de la normativa, ¿sí? Y si el debate es pobre, pues entonces pobre será la interpretación de esa norma. Quizás su aplicación será débil, ¿sí? Y, y digamos, yo a veces digo, realmente nosotros somos víctimas de nosotros mismos, ¿no? Porque somos nosotros los que no nos exigimos y no damos, digamos, tregua eh, en pelear por los derechos verdaderamente, ¿no? Eh, pero bueno, en todo caso, para esto sirve pues esta fase de la prueba, ¿sí? Dentro del procedimiento contencioso tributario, ¿sí? Y bueno, tenemos las pruebas, los tipos de pruebas que también nos dan el COGEP, ¿sí? En donde tenemos las pruebas testimoniales, las periciales, la confesión judicial, la inspección judicial y la documental, ¿verdad? Entonces, ¿qué comprende este derecho probatorio? Pues dice, es el conjunto de normas jurídicas que reglamentan los procedimientos de verificación de afirmaciones, fíjense ustedes, de verificación, de afirmaciones, ¿sí? De verificación sobre todo en las pruebas documentales, ¿no? Verifico que el documento contenga el hecho que se me está alegando, ¿no? De las afirmaciones, ¿no? Es decir, puede ser en la fase testimonial o en la pericial, en las denominadas confesiones judiciales, ¿no? O sea, bien.
En las inspecciones judiciales también constato, verifico, ¿sí? Esos hechos. Sobre cuestiones de derecho, ¿sí? Es decir, los derechos afectados, debiendo destacar que solo los hechos se prueban y el derecho no se prueba, ¿sí? Indudablemente, esta es una frase que también me la repetía mucho mi padre, ¿no? Los hechos son los que se prueban, el derecho no se prueba. El derecho está ahí, está reconocido en la norma, ¿sí? No tenemos nada que decir, ni que hablar, ni que comentar sobre ello, ¿no? Porque se entiende cuál es su aplicación. El juez conoce el derecho, ¿sí? No conoce de los hechos, conoce el derecho, ¿sí? Por eso yo les contaba, ¿verdad? Les contaba a ustedes que teníamos la costumbre, ¿no? Y digo teníamos la costumbre porque, claro, uno va heredando, digamos, los estilos de algunas personas que nos van educando en la vida, ¿no? O sea, cuando ustedes empiecen a trabajar, quizás alguien venga a trabajar conmigo, ¿no? Entonces seguirá un estilo como el que yo tengo, ponle esto, ponle aquello y seguirá un estilo, ¿no? Y digamos, sigue una forma de plantear. O hay quienes tienen su propio estilo, ¿no? Que, en fin, ¿no? Por ejemplo, yo tenía al doctor Estarellas, que fue mi profesor de ciencia penal, ¿no? Y entonces un día, bueno, él estaba casado con una prima hermana de mi mamá. Y entonces un día llamó a la casa de mi tía, ¿no? A decirle que por favor le diga cuál es la letra de un X pasillo, ¿sí? Que lo iba a poner en un alegato, ¿ya? En un escrito. ¿Ya? Todos nos reíamos, ¿no? Pero es el estilo de él. Él quería decirle al juez que este caso era como un pasillo, ¿ven? Son estilos, ¿no? Pero bueno, en todo caso, fíjense cómo adornan, ¿no? Digamos, el tema de las pruebas, ¿no? Entonces, realmente ahí es donde viene la creatividad de cada abogado, ¿no? De cómo se expresa dentro del proceso judicial, ¿no? Pero ahora está la oralidad, ¿no? Entonces imagínense, el doctor Estrella ya falleció, sí, algunos años, que paz descanse, este, y quizás en la oralidad si hubiese recitado más de un poema o más de un pasillo, se lo hubiera cantado al juez, ¿no? Ese es su estilo, digámoslo. Pero bueno, en todo caso, regresando a este derecho probatorio, ¿sí? Como les decía, eh, el derecho lo conoce el juez y uno no tiene que decirle al juez, como usted sabe, como usted conoce, como, sí, porque él lo sabe, ¿sí? Lo sabe, lo sabemos, digamos, porque todos, digamos, hemos estudiado derecho, ¿no? Y tenemos que conocer, no conocemos todos los derechos porque sabemos perfectamente que hoy en día actuamos con especialidades, ¿no? Pero por lo menos si es su especialidad, y si su especialidad va a ser el derecho tributario, pues entonces lo va a conocer. O al menos se entiende que lo conoce, ¿sí? Y bueno, y si es algo nuevo, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy día estaba leyendo ya en la mañana, ¿no? Yo les digo que siempre leo cosas previas para poder, digamos, traer en la clase cosas así, de ayer máximo, y de hoy, para que ustedes vivan la realidad. Entonces, estaba leyendo justamente que ya hemos implementado los impuestos en las herramientas digitales, ¿no? Netflix, digamos, eh, temas de aplicaciones, ¿no? Que accedemos, que compramos y que ya están grabadas con tributo, con el IVA, ¿no? Y entonces ya el Servicio de Rentas Internas ha establecido las directrices de cómo se va a aplicar la tributación en estas plataformas, ¿no? Entonces nos tocará pagar, ¿no? Ya subirá. Claro que como estas plataformas no cuestan mucho, tampoco es que va a ser un impacto grande, pero de centavito en centavito, como decía la publicidad, va sumando, ¿no? Va sumando. Entonces, definitivamente, digamos, afecta a la economía de los consumidores, ¿no? Digamos, es lo que debemos saber, ¿no? Que
nos va a subir, así sea 5 centavos, o si sea $1, sí, o un poco más, lo vamos a tener que pagar. Entonces, bueno, fíjense, como les digo, los hechos son los que se prueban, ¿sí? Y el derecho no necesita ser probado, ¿no? Bien, pero claro, obviamente vamos a tener que darle una explicación de cómo esos hechos se incorporan dentro de ese derecho, ¿no? Entonces, digamos, ese es el arte del manejo de las pruebas, ¿sí? En el construir la estrategia con las distintas pruebas que estoy presentando, ¿no? Es decir, que un hecho puede estar, una prueba testimonial, un documento puede ser respaldado por una prueba documental también, ¿sí? Por ejemplo, eh, qué sé yo, la declaración de un contador, ¿no? Va a ser el respaldo de cómo hizo los asientos contables, por decirlo así. Pues entonces ahí están los hechos, ¿no? De cómo hizo el asiento contable, ¿hacer qué? Fundamentelo, dígalo, cuál fue la aplicación que usted hizo, ¿no? Etcétera. Entonces fíjense que este sistema probatorio, digamos, esta fase de contencioso, pues es definitivamente la más importante. Bien, entonces, ¿cuál será la finalidad que tiene esta prueba? Bueno, llevar al jugador al convencimiento de los hechos, ¿no? Al juez, ¿sí? De los hechos y las circunstancias controvertidas, es decir, las diferencias que se tienen entre las partes, ¿no? Eh, lo sostenido, lo afirmado por una de las partes procesales y negado por las otras partes. ¿Sí? Es decir, esa es la controversia. Uno afirma que esto es válido, procedente, lo que la norma pide, lo que tiene las exigencias o los elementos o los requisitos que se necesitan para que... Esa es la ventaja, fíjese usted, esa es la ventaja de estar en el derecho público, que todo está escrito, ¿sí? Está escrito. Entonces yo no tengo que inventarme nada. Yo siempre les digo a las personas que trabajan conmigo en el sector público, les digo, no se invente nada, no se invente. ¿Sí? No pida requisitos que no hay, que no existen, o que usted cree que ese es el documento que debe exigirle. La ley se lo dice. ¿Ya? La ley se lo dice, le dice cómo tiene que hacerlo. Cuando uno estructura, al menos cuando me ha tocado hacer resoluciones, ¿sí? Yo con mi ley en la mano, ¿ven? Con mi ley en la mano estoy requisito uno, porque yo aprendí del que me dijo que hay que poner en orden, ¿ves? La demanda, ¿sí? Y entonces yo ahí aprendí que hay que hacerlo paso a paso como dice la ley. ¿Ves? Quizás fue una experiencia absurda, como les decía, si estaban todos los requisitos no significaba que no me podía calificar la demanda, ¿no? Pero podía ser absurda para mí, yo podía ser necia, obstinada, caprichosa, lo que sea, ¿sí? De no seguirlo, pero sin embargo me mostró una lección, ¿ven? Y por ejemplo, así yo hago los actos resolutivos, ¿no? Porque me dice, la ley le dice que usted tiene que ponerle, que tiene que ser un acto notificado, notifíquese, ¿sí? Voy a poner un elemento de notificación, ¿ven? Tengo que hacer. Me dice, usted tiene que qué sé yo, tiene que enviar el expediente, envíese el expediente a tal cosa. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Usar los elementos que la norma nos establece. Y eso es lo bueno del derecho público en el que la norma nos dice, ¿no? Ya leímos, por ejemplo, ya vimos, ¿verdad? En la parte sustantiva, cómo teníamos que hacer los comprobantes de venta, qué requisitos. Recuerden que revisamos esas. Entonces, eso es para aprender, ¿no? Para aprender precisamente que los elementos están ahí, los requisitos están ahí, ¿sí? Por eso yo les pongo, ¿no? Aquí también les he puesto los requisitos, y he puesto 3 requisitos, ¿sí? Entonces, el día de mañana, si yo les hago una pregunta, les digo, identifique cuál de estos es un requisito
para la acumulación de autos. ¿Sí? O dígame qué tipo de prueba corresponde a las pruebas que permite el COGEP, por ejemplo. Entonces aquí están. ¿Sí? Para eso nos sirve, digamos, esto. Bien, entonces el fin de la prueba pues será el convencimiento de los hechos y de las circunstancias controvertidas. ¿Sí? Tengo que estar seguro de que lo que voy a probar, ¿sí?, va a afirmar mis hechos, ¿sí? Lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy afirmando, estoy exponiendo ante el juez, ¿verdad?, para que él diga que efectivamente ha actuado dentro del marco de la ley. Eso es, digamos, lo más importante, ¿no? Bien. Muy bien, vamos a ver en este mismo concepto otras actuaciones que también podemos, digamos, y que forman, digamos, partes de nuestro procedimiento contencioso tributario. Entonces, a ver, ese proceso judicial, ¿verdad?, se ocupa de los hechos y circunstancias, ¿ok? ¿Cuál es la importancia dentro del proceso? Pues tiende a proporcionar al juzgador el conocimiento de la verdad procesal, ¿no? Eso es en cuanto a la prueba, ¿no? Dentro del proceso judicial se ocupa de los hechos y las circunstancias, ¿sí? Ahí es donde yo las expongo, ahí es donde yo las voy a ventilar, ahí es donde se van, digamos, a evacuar, ¿sí? Y se va a conocer por parte del juez, ¿ya? Yo les decía que usted debe sabérselos de memoria, ¿sí?, esos hechos, ¿no? Porque usted los estructura, está en su cabeza, usted es la que, usted es el paso 1, el paso 2, la circunstancia 1, el hecho 1, el hecho 2, el hecho 3. Entonces, uno va narrando, ¿no? Cuando uno narra en la demanda los antecedentes, ¿verdad?, le dice: resulta ser, señor juez, que de fecha tal, la administración tributaria me notifica con el acto de determinación, ¿sí?, o con la inspección que se va a realizar en mi establecimiento, ¿sí?, bla, bla, bla. Y comienzo a narrar todo lo que pasa, ¿sí?, todos los hechos y las circunstancias que se han dado. Y bueno, y dónde se han violado derechos o dónde ha existido un punto de controversia, porque puede ser una diferencia de criterio, ¿sí?, de aplicación de la norma, o una violación a algún derecho, al debido proceso, que puede ser, o puede ser también una omisión de alguna actuación que la ley mande, ¿sí? ¿Qué circunstancia de estas? La importancia, pues, dentro del proceso, como decíamos, es proporcionar al juez el conocimiento de la verdad procesal. Y cuando hablamos de la verdad procesal, bueno, ustedes ya eso también lo van a ver con su profesor de Derecho Procesal, ¿no? La verdad procesal es todo aquello que se encuentra incorporado en el expediente, en el proceso judicial. Aquí no hay cómo decirle al juez: es que se supone, señor juez, que usted debe saber que esto, pasa esto de aquí. Si no está incorporado como un hecho o como una circunstancia, pues no existe dentro del proceso, ¿sí? Usted no puede asumir ni presumir que el juez sabe. Usted tiene que ponerlo. Si usted omite un hecho, ¿sí?, y digamos, es una parte del rompecabezas de su estrategia, pues es usted el que se ha saboteado el proceso, ¿sí?, no el juez. Por eso es importante armar bien las estrategias jurídicas, ¿no? Por eso es importante manejar muy bien y dominar muy bien el manejo de las pruebas. Y fíjense que hoy día les puse ahí un pequeño trabajito que es un foro en donde ustedes van a ir a investigar, van a ir a leer, donde ustedes quieran leer
el tema de las pruebas, ¿no? Entonces, por ejemplo, usted puede ir y puede leer sobre la prueba testimonial, por ejemplo. ¿Ya? ¿En qué consiste? ¿Qué es? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo de alcanzarse? Y todo. Usted va a comentar sobre eso. ¿Sí? Me va a comentar sobre cómo se maneja, digamos, cuáles son los elementos que deben de concurrir para esa prueba testimonial. ¿Sí? Cuál es el fin que tiene esa prueba testimonial, ¿verdad? Los aspectos, pero con sus palabras, las quiero con sus palabras, no quiero que me copien y que me manden testamentos de autores, quiero que ustedes mismos me digan, así como yo les hago estos resúmenes, porque esto es un compendio que yo he hecho, ¿ves? Bastante, hagan de cuenta que he escrito un libro aquí, ¿ya? Y entonces, fíjense, la importancia que tiene la verdad procesal, ¿no? Que está ahí, la verdad procesal estará ahí en esta denominada prueba, ¿sí? Las pruebas son las que llevan a la verdad procesal, es decir, llevan al convencimiento del juez. O sea, es tan lógico, la lógica jurídica, a eso no sirven, ¿ves? Es tan lógico todos los hechos, todas las circunstancias que concurren, y se ven tan claramente dentro del manejo de la norma, ¿sí? Que el juez se convence de que lo que ha hecho es la verdad procesal, ¿sí? Es esa verdad. Es decir, es una verdad llena de justicia, ¿sí? Ha hecho lo correcto, ha actuado de manera correcta, ¿sí? ¿Ya? No es un evasor, no quiso eludir los procesos de tributación, no quiso incumplir una norma, no quiso entrar en un marco de sanción, un número de situaciones, ¿verdad? No es que no ha querido pagar, para que se hable de la coactiva, ¿no? Por ejemplo. Y entonces todas estas circunstancias y todos estos hechos, repito, la importancia que tiene la prueba es porque el juzgador tendrá conocimiento de la verdad procesal. Si falla, ¿sí? Pues es porque han faltado los elementos, ¿sí? Es porque no ha sido completa ni lo suficientemente, o ha mentido, ¿sí? Ha acomodado también las cosas que definitivamente la fórmula o la estrategia planteada no funcionó, porque no es una verdad. Que la justicia está ahí, ¿no? Dice, usted cuando pelea algo natural, ¿no? Porque el ser humano tiene el sentido de justicia, ¿no? Yo les decía. Y les decía que nosotros, los que tomamos esta carrera, tenemos ese sentido de justicia más desarrollados que otros, ¿sí? Entonces, fíjense ustedes, yo recuerdo que desde chica mis padres, en primer lugar, confiaban muchísimo en nuestra palabra, ¿sí? Entonces, lo que decíamos era una verdad para ellos, ¿sí? Y claro, uno sabe, ¿no? Y conoce, ¿no? A los hijos, ya ustedes, sus madres, les han de haber dicho, ¿no? Te estás mintiendo, ¿sí? Y los conocen, ¿no? Lo mismo pasa con el juez, ¿sí? A veces pensamos que el juez, que es una persona que no nos conoce, que es la primera vez que lo vemos, que no sabemos quién es él, ¿sí? Hay cosas que son evidentes, ¿no? Y hay cosas que caen por su propio peso y que, claro, se ven forzadas, se ven manejadas, se ven estructuradas, ¿sí? Que no llevan al convencimiento. Y a veces uno dice, pero ¿por qué si yo te estoy dando los elementos necesarios, ¿sí? No lo lleno de cuentos, ni lo lleno de peros, ni de nada. Fíjense ustedes, el ser humano está entrenado para eso, para esa lógica, porque todos estudiamos lógica, ¿ven? Todos estudiamos lógica. En los distintos niveles de educación las estudiamos. Y entonces la lógica, esa verdad, ¿sí? Ese convencimiento de lo que hacemos bien, ¿sí? Porque usted dirá, bueno, ¿qué es esa verdad? ¿No? La verdad es el buen comportamiento, ¿sí? Que ha tenido en la materia
que sea, ¿verdad? En la materia de menores, en la materia de civil, en la materia penal, en la materia eh, tributaria. ¿Ves? Entonces, a eso se refiere, ¿sí? A eso se refiere. Entonces, este juez, perdón, ya, ya pasó. Las interrupciones de las clases. ¿Ven? Bien, entonces a eso nos referimos cuando hablamos de la verdad procesal. Es decir, ese convencimiento, repito, que le vamos a otorgar a ese juez y que obviamente cuando nos escuche dice, indiscutiblemente tiene la razón, ¿sí? Pero no nos olvidemos que tenemos a alguien que es la contraparte que va a decir, no es así, señor juez. Porque a esos hechos le falta esto, 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 ¿ven? Y entonces, ¿cuál de ellos puede romper la verdad? Ahí viene el dilema, ¿verdad? Entonces, fíjense ustedes, la misión del juez y, digamos, la parte más importante que el juez va a abrir sus ojos, el juez que se duerme, ¿ven? Porque sí pasa. Hay jueces que se duermen, están ahí escuchando y se quedan dormidos. Pero en el momento en el que es la evacuación de las pruebas, nadie se duerme. Ese es el momento, es el hecho más importante que se tiene dentro del proceso. Entonces, el principio de verdad procesal dice, los jueces resolverán únicamente a los elementos aportados por las partes. Aquí dice apartados, ¿no? Aportados por las partes. ¿Sí? Aportados por las partes. Entonces, lo que le decía, la verdad procesal es lo que se encuentra dentro del proceso. No lo que yo creo que va, no, aquí el juez va a deducir que aquí ha pasado esto, no. Si yo no se lo digo, si yo no se lo expongo, si yo no se lo pruebo, pues entonces no tenemos nada, ¿sí? No hay verdad procesal expuesta y obviamente el juez, de hecho, creo que les comenté en algún momento que les decía que había presenciado un proceso judicial y créanme que el juez ponía cada cara de confusión porque las partes hablaban cualquier cosa, ¿no? Y no había un orden, no había una lógica, hablaban de una cosa, de unos hechos, y de acá, entonces el juez dijo, ¿sabes qué? Yo creo que esto de aquí no tiene sentido, creo que aquí están pasando otras cosas, fíjense usted, y lo mandó, ¿sí? Dijo, esto para mí es otra acción, fíjense ustedes, es otra acción, ¿ya? Y le dijo, yo creo que deben de mandar por otra vía, en otra acción, porque esto aquí no tiene ni pie ni cabeza. Se perdió la verdad procesal. ¿Ven? Eso pasa. Entonces, para que usted lo conozca, lo vea, y de hecho, bueno, he tenido oportunidad de conversar con los estudiantes de otros cursos, ¿no? Cuando he estado en cursos, cuando van a las audiencias, y le digo, bueno, cuéntame cómo te fue en la audiencia, ¿no? Entonces, ¿qué aprendiste ahí? Y me cuentan, ¿no? Y entonces dice, no sé, yo creo que le faltó esto, le faltó vamos bien, digo yo, porque si somos capaces de criticar o de ver dónde están las falencias en un proceso, pues entonces estamos haciendo camino, ¿no? Estamos haciendo camino con ustedes, es decir, ustedes están aprendiendo, ¿sí? Y están viendo esta aplicación. Una cosa es que yo me siente aquí a contarles, ¿sí? A explicarles, y otra cosa es poderlo vivir, ¿no? Poderlo ver, poder saber, eh, porque la pregunta que uno siempre tiene es, ¿cómo lo convenzo al juez? ¿Sí? Si a veces tenemos pocos elementos, ¿ya? Y tenemos que hacerlo. Fíjense ustedes, antes también había malas prácticas, ¿no? Habían personas que podían comprar, fíjense ustedes, a sus testigos. Hoy, con la oralidad, no se puede comprar a ningún testigo. Es una ventaja del sistema oral, ¿sí? Antes se compraban los testigos. Hoy es un poquito más complicado, ¿sí? Porque no voy a decir que no habrá su osado que quiera comprar los testigos. La parte testimonial, por eso hay que leer sobre la parte testimonial, cómo se debe de dar, cómo se debe de hacer, ¿sí? Cuáles son los elementos, por eso los van a investigar, ¿sí? Para que ustedes mismos los descubran, para que ustedes mismos se nutran de ellos, no lo que le dice la profesora.
a lo que le dice su docente. Mi experiencia es una, la doctrina es otra, ¿sí? Podemos coincidir o podemos discrepar, pero a la larga quien se tiene que hacer un concepto es usted, ¿sí? Por eso hoy, como les decía, la educación se construye de manera diferente. Entonces, vamos a construir, y esa es, digamos, su misión en este trabajo, este pequeño trabajo que deben de hacer. Bien, también vamos a hablar sobre los medios de prueba, ¿no? Entonces, ya estamos en la hora. Bueno, nos vamos a quedar hasta ahí. Doctora, la fecha de la hora del foro está mal porque está publicada solo hasta las 9:56. No, está hasta las 11 de la noche. No, no sale hasta las 9:56. Te sale hasta las 9:56. Ya lo reviso. Ya les corrijo. No hay problema. Estamos a tiempo. Bien, entonces, bueno, hasta aquí nos vamos a quedar, digamos, con este tema. Bueno, ya hoy es jueves, ¿no? Ya nos toca vernos la próxima semana. Hagan su taller y hagan su foro. Se los voy a dejar abierto hasta el fin de semana para que puedan leer, investigar con tranquilidad y hacerlo, ¿ya? Entonces, ya ahorita se los cambio y bueno, nos vemos la próxima semana. Julio, me encuentro contigo a las 4. Cuídense. Chao, chicos. Gracias, mi doctora. Dios la bendiga. Gracias. A ustedes también. Bendiciones a todos.